Formándose con Jennifer, que ya está con nuestro primer invitado del día. Gracias, Edgar, y nuevamente recibimos aquí en estudios después de algún tiempo ya también al psiquiatra forense, el doctor José Vera, ya luego de una gira por los países de nuestra región. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para vos, para toda la audiencia. Bueno, doctor, y estuviste brindando cursos, charlas formativas también en el extranjero, concretamente en un curso dictado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en la capital de Guatemala y también en otra ciudad. Contanos sobre esta experiencia que te tocó también vivir en el extranjero. Y bueno, yo creo que ha sido un honor que nos hayan contratado para ir a trabajar en Guatemala, para dictar 2 cursos allá para la formación de los profesionales del INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Este curso fue auspiciado, fue solventado económicamente por la Embajada Inglesa en Guatemala, y me acompañó ahí una persona muy importante en el ámbito forense, que es el profesor Jorge Trindade de Porto Alegre, Brasil. O sea que para mí fue algo muy importante poder ir allá, que haya sido tenido en cuenta en un ambiente tan importante y sobre todo con un profesional de primer nivel como el profesor Trindade. Bueno, y es un orgullo para nosotros también que un compatriota esté participando de estas jornadas, brindando formación también a profesionales de la región. ¿Cuáles fueron los puntos que abordaron y que trabajaron en Guatemala, doctor? Y bueno, y ahí trabajamos 2 temas muy importantes en la actualidad, que se pide muchísimo. Todavía en nuestro país no tanto, pero estos temas son la valoración del daño psíquico y lo otro era la credibilidad del testimonio. A ver, valoración del daño psíquico y credibilidad del testimonio. Claro. Dos recursos que se utilizan en casos judiciales, especialmente, obviamente, en investigaciones abiertos por la Fiscalía, incluso en demandas. Exactamente. Lo que pasa es que en el ámbito forense la gente viene y da un testimonio, me pasó esto, sí, o fui testigo de esta situación, o le llaman a las personas que estuvieron en una escena del crimen para que dé su testimonio. Pero eso es creíble así. Bueno, y ahí hay un problema. Si uno, por ejemplo, hace una investigación, yo mismo acá con la gente que está, les paso un video de una escena del crimen y les pregunto cosas, van a ver que todos contestan distinto. Por ejemplo, se pasa un video donde una persona dispara y le pregunto a los 5 que están acá, los empleados, a vos y los demás que están en este salón, sí, ¿cuántos tiros escuchó? Y todos me van a decir distinto. Diferentes versiones. Entonces, de por ahí ya tenemos un problema, porque la memoria no recuerda exactamente. Exacto. Y por otro lado, ante una situación así grave, la memoria de alguna manera reconstruye como puede la escena. Entonces se pueden ver cosas que no hay, se le puede poner rostro, entonces, y eso uno va después a decirle al fiscal o al juez. Entonces ahí está la evaluación pericial, psiquiátrica y psicológica que tiene que tener el profesional, tiene que tener la capacidad para poder evaluar adecuadamente estas cosas. Doctor, en este caso no se evalúa solamente a la víctima, se evalúa a todos los que están de una u otra forma involucrados. Sí, en la credibilidad de testimonio se evalúa todo el conjunto, porque el policía, por ejemplo, también es un ser humano. Además puede tener ciertos intereses. Acá, en el ámbito forense, todo el mundo puede tener algún tipo de interés. Sí. Entonces, y todo el mundo puede querer llevar agua a su molino, ¿no? Es lo mismo el defensor, el querellante, la fiscalía, el juez, la policía. Entonces, nosotros los profesionales tenemos que tener cuidado con eso. Por eso se pide mucho esta cuestión de la valoración del testimonio. Sí. En este momento en el mundo, ¿no? Y se tratan de crear instrumentos adecuados para evaluar correctamente esto. ¿Cómo estamos como país, doctor, con estos instrumentos, con el método? Con profesionales que estén capacitados para implementar esto también en los casos.
Y bueno, yo creo que acá hay muy buenos profesionales formados, no muchos. Yo creo que somos pocos. Yo me considero un profesional formado en el ámbito. Conste que no tengo una formación oficial, digamos. Ajá. Yo me fui formando como los forenses de Estados Unidos, de la primera parte de la historia, solamente por la práctica. Pero eso es la historia general de la medicina, que generalmente los pediatras no tenían títulos de pediatra, por ejemplo, al comienzo, sino que simplemente se dedicaban a la pediatría. Después, con el tiempo, claro, en esas especialidades, hace mucho tiempo, en la década del 40, 50, empezaron las especialidades. Y en el ámbito forense, la especialidad o la subespecialidad de la psiquiatría forense empezó más o menos en el mundo por los años 90. Más o menos. Hablábamos de la credibilidad del testimonio. ¿Qué hay de la valoración del daño psíquico? Bueno, ¿eso se puede dar solamente en casos violentos, de violencia física, o se puede dar, por ejemplo, en conflictos maritales, conflictos por problemas de filiación, conflictos laborales? Y exactamente, lo que pasa es que la valoración del daño psíquico, en primer lugar, el daño psíquico es que algo menoscaba una función psicológica tras ocurrir, pero tiene que ser un episodio de violencia. Siempre el daño psíquico está relacionado con la violencia, sea psíquica o física. Exacto, no precisamente solamente física. Claro, claro, tiene que ver con la... Y estas situaciones de violencia pueden ser estudiadas desde diversas perspectivas o diversas situaciones. Por ejemplo, está la violencia, acá tengo una lista, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, tiene que ver exactamente con lo que dijiste. No, lo que pasa es que nosotros le ponemos un nombre para poder clasificar. Exacto. La violencia urbana, uno puede salir y le asaltan, o encontrar que tu casa fue violentada cuando llegaste. La violencia en el trabajo, que se llama mobbing, que es una violencia terrible donde se le aplica como sanciones a las personas. Por ejemplo, en nuestro país, una forma de mobbing o violencia en el trabajo es el famoso freezer. Exacto. Que es terrible. Anularlo moralmente, claro, en su capacidad de... Y produce un graves trastornos psicológicos, físicos e inclusive la muerte. Por casos de depresión, doctor. Claro, y por diversas cosas, produce demasiado problema. Esto está muy bien descrito. Después está la violencia en la escuela, como el bullying. Sí. La violencia contra niños y niñas, la violencia contra los ancianos, donde todo el sistema... a la persona que ya cumplió su función, de repente desplaza, sobre todo los familiares, y le llevan a un asilo y a veces les despojan de todos sus bienes, y en situaciones así muy perversas, yo creo. Después está la violencia política, que es la tortura, y la violencia que ocurre en los desplazamientos y en las guerras. Por citar algunas, acá en Paraguay, por ejemplo, hay desplazamiento. Es violento que la gente pobre sea desplazada del campo, de su hábitat, o los indígenas, hacia el centro, hacia las zonas urbanas. O sea, la migración también es un tipo de violencia, doctor. Así mismo es. Ahora, doctor, en los casos cotidianos, ¿cómo se aborda esto? Trabajando desde lo personal, ¿verdad? Pero también comunitariamente. ¿Cómo afrontar y cómo hacer, cómo protegerse como profilaxis, o quizás tener algún método de que no nos afecte nuestro desarrollo estos tipos de violencia? La laboral, la que se da en el ámbito educativo, la gente en el campo. ¿Cómo trabajamos socialmente y comunitariamente protegernos a nosotros mismos? Vos sabés que tus preguntas son exactamente las que hay que hacer, porque lo que pasa es que los enfoques son totalmente distintos en cada una de estas cosas. Los enfoques pueden ser de los derechos humanos, o sea, de la igualdad de todas las personas, del desarrollo, si la violencia no aparece en alguna etapa importante del desarrollo, desde lo psicosocial, de género, intercultural. Y el enfoque también que nosotros hacemos es el enfoque clínico. O sea que en el ámbito forense el que más se utiliza es el enfoque clínico. ¿Qué significa? Que generalmente nosotros valoramos el daño psíquico en función de
entidades nosológicas, o sea, de enfermedades establecidas en los códigos clasificados. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que un enfoque de los derechos humanos, no es lo mismo un enfoque desde la perspectiva de los defensores del niño, que son estas personas dedicadas a ese tema, no es lo mismo el enfoque de género. Pero nosotros, en el ámbito clínico, o en el ámbito forense, como que tenemos que informar en forma positiva al juez o al fiscal, necesitamos algo que esté estandarizado internacionalmente. Y por eso utilizamos la clasificación de enfermedades y a ver si el daño se produjo en función de que aparezca un tipo de enfermedad en una persona. ¿Los servicios públicos de salud cuentan con predisposición o se cuentan con estos servicios dentro del ámbito público a la hora de tratar estos casos, doctor? Y bueno, yo no creo que esté muy especializado, pero la Fiscalía sí tiene El Ministerio Público. El Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene profesionales, no como tendrían que ser, siempre faltan, pero sí tiene profesionales en todo el país. El Ministerio de Salud también tiene profesionales y por otro lado siempre estamos formando gente. Justamente dentro del Hospital de Clínicas, el día 15 de septiembre vamos a dar un curso de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Sí. Va a ser el Congreso Paraguayo de Psiquiatría. Y dentro del Congreso hay un curso precongreso de psiquiatría y psicología forense. En realidad el curso se llama de psicopatología forense. Y ahí vamos a tocar estos temas que son siempre importantes, como la irreprochabilidad, porque en nuestro Código Penal hay que recordar que se habla de irreprochabilidad, no precisamente de imputabilidad o de inimputabilidad. Y vamos a tocar también el tema de la valoración de los casos de dependencia química. Y yo justamente voy a hablar sobre estos dos temas. Exacto. El 15 de septiembre y están invitados todos los profesionales del ámbito de la salud. De seguro, doctor, nosotros vamos a volver a convocarte para que ampliemos más sobre esto. Ojalá la gente se anime, se rompa un poco, se salga del tabú de ir al psiquiatra o de hablar con un profesional de la salud mental, sea psiquiatra o psicólogo, y podamos más que nada seguir avanzando también en una sociedad mucho más sana en la cabeza y, por qué no, también en todo lo que significa nuestras actividades. Así es. Agradecemos tu tiempo, doctor. ¿Te quedás por Paraguay o todavía seguís con la gira en la región? No, voy a estar ahora por Paraguay. Puede ser que viaje a Europa, pero no es seguro. También está un tema de derechos humanos otra vez en Guatemala, pero no estoy tan seguro. Lo que sí que tengo una conferencia en abril, el año que viene, en Portugal. Entonces, ¿el próximo año? El próximo año ya. ¿En Portugal? En Portugal, en Porto. Bueno, doctor, un gusto tenerte nuevamente aquí en Paraguay Noticias. Gracias por acompañarnos y que tengas buen resto de jornada. Igualmente, un saludo para toda la teleaudiencia. Bueno, hablando con estos temas con el doctor José Vera, él es psiquiatra forense, hablándonos ya también sobre su viaje a Guatemala y también sobre lo que ya se prepara para el 15 de septiembre del Congreso Paraguayo de Psiquiatría. Con esto nosotros hacemos una breve pausa. En instantes seguimos informando aquí en Paraguay Noticias.